Oigan, ¿saben cuál es un tema que he escuchado mucho? Que la gente dice, yo no conozco a nadie que ha pasado por COVID-19. Cada vez están subiendo los números, cada vez estamos dejando de oír números y empezando a escuchar nombres y apellidos. Aquí les traemos a un sobreviviente de COVID-19, David Hassan. Qué gusto que estés aquí con nosotros. Bienvenido. Pepe, gracias por Hola, tenerme. David. Paulina, qué gusto. Oye, Luzma, qué placer. aquí. David, primero que nada, estás aquí porque eres una persona sana, que no tiene sobrepeso, que haces mucho ejercicio y la gente piensa que están exentos normalmente si tienen estas características. Sabemos que hay factores de riesgo con los cuales tú no cumples con ninguno para complicarse, pero cuéntanos qué te pasó brevemente para que te hagamos varias preguntas. Encantado. Me dio influenza y coronavirus al mismo tiempo. Eso, según me dicen los doctores, es como el 8% de los casos. Yo soy alguien que pensaría que no me enfermo de nada, de hecho, no tomo ni aspirinas. Y jamás pensé que me fuera a enfermar de coronavirus. Cuando me dieron el diagnóstico, sí fue un shock, porque, como dices, me considero una persona sana, que hago ejercicio, que estoy balanceado. Resulta que en el fondo no tanto. Resulta que uno de los factores para que el sistema inmune esté elevado es que tu nivel de estrés esté bien. Wow. Sí te dicen alimentarte bien, Claro. hacer actividad, estar hidratado, dormir bien, pero el factor estrés también influye. Mi vida estaba un poco rebasada, quería hacer demasiado en poco tiempo. Y acabaste en una terapia intensiva con una neumonía bilateral. Cuéntanos, ¿cómo te fue en la terapia intensiva? El día que estaba en terapia intermedia, y cuando mis niveles de sangre de alguno de los factores empezó a subir, me dijeron, este pronóstico se ve mucho más mal de lo que tú pensarías. Te vamos a pasar a terapia intensiva, donde había ya otra doctora, están los intensivistas, hay otra doctora que se llama Claudia, lista para entubarme. Y cuando me habló mi doctora Raquel Mendoza a decirme, ¿no vas bien? Fue, ok, la muerte está cerca, porque la probabilidad de que no salgas, sin importar que te sientas sano. Oye, David, yo me quisiera regresar un poquitito. ¿Cuáles eran tus síntomas? Porque todo el mundo tiene síntomas distintos. Es más, hay personas que no tienen ni síntomas. ¿Y tienes claro dónde lo pescaste? Los síntomas que tuve, primero fue garganta seca, después me dolió la cabeza y ese día en la noche tuve temperatura. Y inmediatamente le hablé a un doctor internista, me dijo que no me preocupara mucho, que seguramente era influenza. Le ¿Estabas dije, aquí en México, perdón? estaba en San Miguel de Allende Ok. y tomé mi coche y me vine a México sin ninguno de mis amigos en el coche por Por precaución. pura precaución. Lo sentías. Dije, no vaya a ser. Claro. Y mi intensivista me dijo, no, hombre, debe ser influenza. ¿No? Dije, oye, se me duermen los dedos de las manos. Y me dice, ha de ser los nervios. Mi hermana me recomendó con un infectólogo, una infectóloga que es Raquel. Le hablé cuando le dije los síntomas, el síntoma de que tenía dormidos los dedos de las manos. Me dijo, córrele ahorita al hospital. Me sacaron una placa de tórax y me checaron con el oxímetro que te mide el porcentaje de oxigenación. Y ahí estaba bajado de 90. No me dejaron salir del hospital. Déjame decirles que tú tienes que tener arriba de 90, tirándole arriba de 95 para tener una saturación de oxígeno normal. Si estás abajo de 90 es peligroso. O sea, el síntoma primero fue la garganta seca, el segundo fue temperatura alta. Y no como que 3 semanas de garganta seca, o sea, luego, todo iba muy Par de pegadito. días. Al día siguiente. Ok. O sea, la garganta seca fue un domingo y ese día en la noche tuve temperatura Ok. y al día siguiente me internaron y ya tenía la neumonía. Tal vez no había sentido los síntomas antes, pero hasta ahí los noté y fue muy rápido. Ok, estuviste en la terapia intensiva y afortunadamente no te llegaron a intubar. Intubar, ya lo hemos platicado aquí, es que te metan un tubo a la tráquea para que un ventilador te ayude a respirar ya que tus pulmones no pueden. Pero tú tenías baja la saturación de oxígeno y tenías dificultad respiratoria. ¿Cuántos días estuviste internado? No me di cuenta que tenía dificultad respiratoria. Yo me sentía igual de fuerte que cualquier día. Estuve internado 11 días y me preguntaste que cómo me contagié. Exacto. Aún no sé. ¿No fue en San Miguel de Allende? No. Debe haber sido en la Ciudad de México porque mi último viaje al extranjero fue por ahí, regresé por ahí del 11 de febrero y los síntomas fueron el 16 de marzo. Entonces No, ya son fue más de mucho 30 tiempo, días, sí, sí. no fue el viaje. Ya fue demasiado. Fue contagio local, por cierto, creo que de los primeros. Y hice el registro de todas las personas con las que conviví y después quién de esos salió positivo, ya sea asintomático o asintomático. ¿Cuántos sabes? Más o menos quiénes han salido positivos de la gente con la que estuviste en contacto. Una.
Una, qué suerte. ¿Asintomática? Qué suerte. Porque No. tú hiciste Sí, conciencia puede de aislarte pronto, que eso es bien importante. Ante el menor síntoma, entre saber si son peras o son manzanas, hay que aislarse. Ahora, saliste, la vida te dio un cachetadón. ¿Qué aprendiste de esto? ¿Para qué te...? Porque no hay que decir, híjole, me pasó esto. ¿Para qué te pasó esto? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué platicamos? ¿Qué sientes? ¿Qué hay? He llegado a dos palabras y uno ha sido advertir y otra es reactivar. Entonces, normalmente las cosas que hago en mi vida por alguna razón soy de los primeros que hacen algo. O sea, primer celular, ¿no? Primero que hacen algo. Pues aquí también, innovador también en esto. Y me di cuenta que mi vida estaba un poco enajenada, que había que cambiar seguramente si quería tener una vida más armónica. Y me advertí que había que estar vivo. Conecté con Dios en todas sus formas, desde la católica con la que fui crecido hasta oneness y meditaciones budistas, de todas las maneras que se podía para estar como con un sentido de vida. Y me di cuenta que si salía vivo de esa, tenía que ayudar saliendo. Y esa ayuda saliendo fue dos cosas. Una es poder comunicar los riesgos que tiene y si hay algunas guías, y luego reactivar economía. Digo, dentro de lo que cabe, dentro de lo que nosotros, yo Podemos y hacer, como claro. empresa podemos hacer. Entonces, lo que hemos estado haciendo es poner a ejecutivos de call center a que trabajen desde casa en vez de que vayan a un call center. Y de 4 que teníamos cuando me enfermé, hoy hay 1000. Pues me parece genial, se nos vino el tiempo encima, pero yo creo que es importante lo que nos estás diciendo. Aquí tienen un testimonio de alguien que ya pasó por esto, cada vez van a ser más personas. Él ya tiene su prueba de anticuerpos, ya gracias a Dios ya estás fuera de esto. No sabemos por cuánto tiempo quedes inmune, porque es un virus nuevo, lo hemos platicado aquí muchas veces. Pero muchísimas gracias por estar aquí. ¿Qué le quieres decir al público? Dinos algo que le quieras decir a todo lo que nos esté viendo la gente ahorita en la televisión. ¿Cómo bajar sus niveles de estrés? Tres cosas. Justamente antes de venir aquí le hablé a Raquel a preguntarle si había algo actualizado y eran estas dos de ella. Sobrepeso, sí es vulnerable. Claro. Las pruebas, checar con un experto de pruebas, no nada más hacérselas, porque hay interpretaciones de falsos negativos. Exacto. Y la 3 es, somos un organismo, el mundo es un organismo y todos los humanos somos parte de este organismo. Yo estoy feliz ahora, otra vez, de estar vivo y ser parte de este organismo. Pero entonces hay que cuidarnos a nosotros para poder cuidar a los demás. Porque nosotros que nos sentimos, que creemos que podemos ser inmunes a todo, si nos contagiamos y no tenemos síntomas y contagiamos a alguien que es vulnerable, se puede morir. Entonces, cuidar que somos parte de un organismo. Qué padre, pues pura esperanza nos estás dando. Qué padre, se puede salir de esto y salir para arriba, ¿verdad? Así Luzma? es, así es. Así que bueno, vamos a mantener nuestra frecuencia, como todo el tiempo lo estamos diciendo, elevada. ¿Y cómo podemos hacer eso? Mucho de lo que dijiste, balancearnos nuestra comida sana, estar teniendo nuestro sistema inmune alto, descansando, meditando, alejando nuestros pensamientos solo en el drama, solo en lo negativo, solo en las noticias devastadoras y empezar a vibrar en el amor, familia. Es lo único que podemos hacer, estar en casa y tenemos la fortuna de estar con nuestros amores y podemos abrazar a nuestros amores. Así que muchas gracias por tu testimonio. Gracias Gracias a ustedes. David, qué bueno que estás bien. Gracias. Vamos. Seguimos.